Estamos esperando a nuestro invitado, a ver si puede unirse. Creo que ahí me funcionó. Hola, Santi. Ahora sí, Sí, ahí sí. ahora sí, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Ahí sí. Bien, ahí, Oye, es que yo, ahí Dios. yo te había mandado invitación y tú me habías mandado solicitud, entonces nos cruzamos. Estábamos cruzados, ¿cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Oye, muchas gracias por sumarte a nuestro live de Hada Financiera. Tenemos mucho que conversar contigo y poco rato. Así Ya, que, oye, Santi, primero que nada presentarte. Tú eres un influencer de finanzas personales, te has especializado en instrumentos de inversión. No sé, si me quieres contar algo más tú, no, desde de cuando empezaste, de lo que llevas. bien, bien rápido cuento sobre mí. Soy inversor, o sea, y también influencer, o sea, hablo de finanzas personales en redes sociales y empecé hace 2 años, como en las redes, pero invierto hace muchos años. Empecé con las redes porque decía, hay mucha gente que no está invirtiendo porque no sabe cómo. Entonces yo le quiero enseñar. Así como cuando yo quise comprar mi primera acción, no sabía cómo empezar, pero decía, yo creo que la acción de YPF en Argentina va a crecer. Y bueno, y así, como no sabía cómo hacerlo, dije, bueno, no quiero que a nadie más le pase esto. Y a partir de ahí empecé después a lanzarme con el Instagram. Pero yo estudié publicidad, yo no estudié finanzas, no estudié economía, no estudié, como yo vengo de otro mundo. Simplemente fui como aprendiendo de diferentes cosas y dije, ¿sabes qué? Hay que comunicarlo. La gente tiene que enseñar, aprender sobre esto. Es una estafa que no sepamos de finanzas. Buenísimo. Entonces, O sea, encuentro que además lo haces en forma súper didáctica, súper explicativa, así que le llega a muchas personas que quizá como tú no tuvieron esa formación financiera, pero que quieren incorporarse a estos instrumentos que todos deberíamos conocer. así que sí. Si querés contar un poquito de edad financiera también mientras... Perfecto. Bueno, ADA es una plataforma que tiene como foco las mujeres, pero también le sirve a cualquier persona que quiera informarse, pero también queremos hacer un ingreso masivo de las mujeres a estas temáticas, a las inversiones, a las finanzas, que muchas veces se han quedado afuera por desconocimiento, por temores, por sesgos de género. Entonces estamos tratando de llevar a todas las mujeres a apoderarse de sus finanzas y meterse de lleno a estas finanzas en el país, tomar el control de de su economía. Así que, y Hay en que... esto, dime. Tengo una amiga que siempre le pregunto, bueno, ¿y vos cómo vas con las finanzas? ¿Cómo están ahorrando? ¿Qué están invirtiendo? Pues yo a cada persona que encuentro le pregunto, ¿en qué estás invirtiendo? ¿Estás ahorrando? Entonces ella me dice, no, no, de eso se ocupa el negro. Entonces ya, vamos a hablar con el negro. Negro, ¿qué onda las finanzas? ¿Qué están invirtiendo? No, ni idea. Entonces como que a veces uno descansa en el otro, como por ahí las parejas, y el otro tampoco tiene idea. Entonces como que es responsabilidad de los dos en verdad ocuparse. Porque si dejas al otro, Absolutamente. Y las mujeres nos hemos quedado fuera muchas veces y somos unas grandes pagadoras y somos muy buenas inversoras porque somos ordenadas. Así que nosotros estamos tratando de que se quite ese miedo que muchas veces es a cosas que no conocemos y que ingresen a este mundo financiero y de inversiones y atreverse, ir de a poquito, de menos a más, pero ir atreviéndose. muy bien. Santi, para aprovechar el rato contigo, hay un tema que, bueno, tú estás en Chile hace un rato ya, 10 años. bueno, un buen rato, sí, tienes, ya estás mimetizándote con el acento, encuentro. Te está quedando un poco el acento argentino. Eh, Nosotros hace mucho tiempo que no teníamos depósitos a plazo que tuvieran tan buena tasa, ¿ya? Entonces, muchas personas ahora dicen, oye, los depósitos a plazo están súper buenos, porque están alrededor de 10% anual. Ahora bien, siempre hay que destacar que están buenos, porque en el fondo el depósito a plazo sigue un poco lo que es la tasa de política monetaria del Banco Central, y esa también está muy alta porque tenemos mucha inflación. Entonces, en el momento en que la inflación empiece a ceder en el país, que esperamos que sea pronto y que ya se ve que está cediendo,
esa TPM, la tasa de política monetaria del Banco Central, también va a empezar a bajar y las tasas del depósito a plazo también van a empezar a bajar, porque en general van muy juntas. Entonces se abre un mundo que las personas dicen, pero si ya capaz que los depósitos, es que antes los depósitos a plazo tenían como 2% al año, entonces nadie le interesaba No. mucho, como que ahora a todos se les abrieron los ojos con los depósitos a plazo. Entonces las personas dicen, y ahora que no van a haber depósitos a plazo, ¿qué voy a hacer con esa plata que quiero que algo me dé? En general las personas que les gusta el depósito a plazo son personas que no son demasiado quizá amigas del riesgo, sino que quieren tener algo seguro, estable, que sea una inversión con poca, que les requiera poca actividad, o sea, que no tengan que ser muy activos en su inversión, pero quieren algo parecido, pero no saben muy bien qué. Y ahí, como tú eres un experto en fondos mutuos y en ETF, queríamos que nos contaras un poquito de qué se trataban estas dos opciones y cómo quizá las personas pueden ir incorporándose a esas dos cosas para ir conociendo ahora, antes de que baje la tasa de los depósitos a plazo, y quizá hacer como un tránsito hacia allá o algo así. Cuéntanos tú. Ya, vamos a poco, porque los depósitos a plazo, sí, en cierta forma se le están acabando, digamos, estos días gloriosos y de fama que ha tenido que todo el mundo quería invertir en depósito a plazo. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente con lo que explicaste de que si la inflación baja, los depósitos a plazo van a dar menos. Igual, No es que no tomen, desaparezcan, que alguien preguntó ahí, no, no es que siempre hay depósito a plazo. Lo que pasa es que mientras la inflación esté más baja, la tasa sigue siendo más baja, entonces ya no valen mucho la pena, digamos. no son numéricamente atractivos. El objetivo del depósito a plazo, en cierta forma, es más o menos cubrir la inflación. Lo que el banco te dice es como, vos dame la plata a mí, yo le voy a sacar más rentabilidad por otro lado, y yo por otro lado te cubro de la inflación. Si la inflación baja, numéricamente empieza a ser menos. A ver, el depósito a plazo también es un instrumento de ahorro, no de inversión. O sea, nos permite dar la plata por te expresaste erradamente. Corregimos, Marce, si querés. Es por un tiempo determinado, por máximo un año. Entonces, después de un año, uno tiene que pensar después qué otro tipo de inversión va a hacer. Así que eso es un poco lo que tiene que hacer. Durante un periodo de crisis, está bien irnos a renta fija. Nosotros, cuando había mucha incertidumbre, no sabía del mercado qué iba a pasar, hay gente que no está tolerante al riesgo. Yo vengo invirtiendo en el S&P 500, que es digamos, en el ETF de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y del Nasdaq durante todo el año pasado. Y todo el año yo lo veía bajar, 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 y yo seguí invirtiendo todos los meses. ¿Por qué? Porque yo tengo esta tolerancia al riesgo. Mucha gente dice, si invierten y ven que cayó, automáticamente sacan la inversión. Entonces, Santi, ¿y nos puedes explicar primero, vamos un paso más dale. atrás, qué es un fondo mutuo y qué es un ETF? Porque para las personas que primera vez que se enfrentaron quizá a un depósito a plazo, hay personas que recién se enfrentaron a meter su plata a alguna parte y la Cierto. metieron a depósito a plazo porque es como lo más sencillo y seguro que consideraron. Entonces, ahora que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y se les han presentado los fondos mutuos y los ETF, pero no manejamos muy bien quizá qué es. Entonces, Sí. si puedes partir como un paso atrás, ¿qué es cada una de estas cosas? Dale, perfecto. Yo, ahora, después de la conclusión. Fondos mutuos o ETF son fondos, ¿ya? Los dos son fondos que están compuestos por diferentes activos, ¿no? En general, acciones, de repente los más arriesgados de los fondos mutuos, o pueden ser de deuda, digamos. Son dos fondos que pueden ser arriesgados o conservadores, o sea, que pueden ser aplicables para cualquier persona, ¿ya? Si vos sos como el que no quiere asumir mucho riesgo, también hay ETFs y fondos para ti, y lo mismo para los más arriesgados. La diferencia es que ahí sí efectivamente estás realmente haciendo una inversión. El ETF lo que tiene diferencia es, versus el fondo mutuo, es que cotiza en la bolsa. O sea, vos lo podés comprar y vender en el mismo día. El fondo se transa, esto es medio específico, pero una vez por día y lo podés vender al final de ese periodo. Entonces, si vos invertís en fondos mutuos y querés recuperar tu plata, en general vas a tardar 3 a 5 días en recuperar tu plata. El ¿Ya? 3 rescate que días se en llama, el ¿Cómo? El rescatarlo rescate. cuando te dicen... El rescate es más o menos 3 a 5 días en los fondos mutuos y en los ETFs es inmediato. O sea, vos podés vender y si estás en horario entre las 9:30 y 4 de la tarde, automáticamente vendiste ese fondo que tenías. Es más inmediato. Los ETF también son más baratos. A mí no me gustan los fondos mutuos. Como vos me decías, fondos mutuos, y para mí, si bien es un buen escalón de entrada al fondo mutuo,
por ahí de repente está bueno tomarlo con Fintual o con algunas empresas que tienen bajas comisiones, pero los fondos mutuos suelen tener comisiones muy altas. Y ahí es donde la gente pierde parte de su rentabilidad. O sea, ¿te gustan más los ETF? Yo soy más de ¿O los eres más de ETFs, ETF? o sea, porque por ejemplo, si yo invierto en un ETF de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pago prácticamente cero de comisión, 0,03, nada. Si invierto en un fondo mutuo que invierte, por ejemplo, no quiero decir el banco, pero el típico rojo, típico conocido, que se llama Acciones USA, el fondo mutuo invierte lo mismo que invierto yo, pero en vez de pagar 0,03, están pagando 3% de comisión o 2,5% de comisión. Entonces, esa comisión que vos sacás se pierde de tu rentabilidad. Porque si ese fondo rinde un 10%, vos le pagaste al banco 2,5 antes, entonces te recibís 7%. Por eso, para invertir en ETFs hay que saber un poquito más para poder identificarlos, que igual yo en mi cuenta hablo todo el día de cuáles son los ETFs que replican cada cosa, y aprender un par de cositas básicas, y es mucho mejor que invertir en fondos mutuos. Oye, Entonces, Santi, y la pregunta que, porque los fondos mutuos quizá uno está más acostumbrado y uno le pregunta a su institución financiera y todas las instituciones financieras tienen al menos un fondo mutuo que porque recomendarte facturan con eso, porque por ganan plata con eso. las comisiones, pero ETF es quizá un poco más difícil, las personas no saben cómo acceder a un ETF que sea un lugar seguro, que en el fondo no sea una estafa, entonces, ¿nos puedes quizá contar un poco de dónde se pueden encontrar, ¿Sí? cuáles son lugares? Yo sé que tú no puedes recomendar, pero algunos nombres que No, sirvan para no, orientar. exacto. No hablar del ETF específico, sino como de los brokers. Racional, Happy. Incluso hoy los bancos también están ofreciendo ETFs, porque se dieron cuenta de que mucha gente está haciéndose del banco justamente a ir a opciones más baratas y también lo pueden comprar. Siempre es importante conseguir un broker como que sepamos de que es bueno, de que está regulado y demás, ¿no? Porque también en internet, si metes en Twitter, hay un montón de brokers que terminan siendo estafas. Pero sí es, yo creo que lo mejor que uno, digamos, el mejor instrumento más democrático termina siendo el ETF mucho más que el fondo mutuo, que termina siendo más caro. Y si vos me preguntas, ¿en qué invierten los fondos mutuos? En ETFs. En ETFs de diferentes cosas. Si vos te metes en la página de la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero de Chile, vos podés ver cada composición de cada fondo mutuo. Y te metés a ver los fondos mutuos del banco, de Fintual, de Soyfocus, de Clever, están compuestos por diferentes fondos mutuos. Entonces tú puedes invertir directamente ahí y ahorrarte 1% de comisión, 2% en el caso de los bancos y más. Ahora, yo también quiero destacar una cosa que quizá tú nos puedes contar, porque dijiste de hecho que habías perdido plata el año pasado. O sea, porque el depósito a plazo tiene un tiempo y te dicen exactamente cuánta plata te va a dar. En los ETF y en los fondos mutuos existe la posibilidad de que tu rentabilidad baje y suba. O sea, en el fondo no es rentabilidad garantizada. Entonces, eso también es bien importante que las personas Sí, sepan que son instrumentos que ya tienen un poquito más de riesgo. exacto. No, son instrumentos mucho más de riesgo. Ahí preguntaban, Fintual y Rational son buenísimas, prácticamente no cobran comisión, así que sí, sí las recomiendo. Sí, los ETFs son más riesgosos, los fondos mutuos son más riesgosos, pero yo cuando invertí, algo que hay que saber es cuál es el plazo de mi inversión. Por ejemplo, ¿no? Si vos vas a invertir en una PB, o en tu fondo de pensión y tenés 25 o 30 años, te quedan 30 años de plazo. Entonces vos puedes asumir más riesgo. Si subes y bajas en el medio no te tenés que asustar, porque tu plazo son 30 años. Lo mismo, mucha gente que había invertido en Fintual o en Rational el año pasado, estaban ahí agarrándose de los pelos. Y es, pero bueno, pero vos, ¿para qué invertiste? No, yo invertí para dentro de 5 años comprarme un departamento. Bueno, entonces tranquilo, espera los 5 años. Porque, digamos, cuando uno asume más riesgo, lo que tiene que asumir es que también hay más volatilidad. Volatilidad significa que tu acción puede subir o bajar y demás. Por ejemplo, el caso de una acción como la de Tesla. Si uno invierte en Tesla, tiene que saber que la acción puede crecer un 20% y también va a caer un 40% y después puede volver a crecer un 50%, porque son acciones que varían. Si vos no viste esa variación antes de invertir, seguramente estés con unos dolores de panza terribles, porque vas a decir, no, esta acción se fue a la B, o sea, y ahí es donde uno tiene que saber, antes de invertir es, yo estoy dispuesto a tomar esta volatilidad o no. Eso es súper importante, Santi, el tema del tiempo. Yo creo que cuando uno ingresa a instrumentos un poquito más riesgosos, no puede ser
para aquello que necesitas en un mes o en 2 meses, que ese es como el error más común. Eso quizá mantenerlo en un depósito a plazo y cuando ya tienes más tiempo, o sea, puedes resistir una baja porque estás esperando al alza, ahí ya entrar a estos instrumentos que te exigen un poquito más de riesgo. Mira, es inevitable, pero esto es inevitable, que el mercado va a crecer. Tarde o temprano va a crecer, digamos. De hecho, ahora ya estamos prácticamente casi en los mismos máximos que estábamos en el 2022, al principio del 2022, y estamos, casi todas las personas que hayan invertido a lo largo de la historia, excepto periodos muy chiquitos, entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, creo que son las únicas fechas, el resto hoy están arriba y lo han visto abajo. Entonces vos que viste que tus inversiones estaban bajas y pensaste que no iba a haber recuperación porque parecía el fin del mundo, te diste cuenta que esperaste un poquito más y hoy ya estás arriba. ¿Sabes qué? El problema que tenés que saber es que seguramente vayas a volver a caer, vayas a volver a levantar, pero si vos esperás periodos más largos de años, el mercado crece. Y eso puedes ver cualquier gráfico de cualquier cosa, digamos, de cualquier acción, de cualquier ETF más que nada. Las acciones, obviamente, no sé, Nokia o no sé, posiblemente nunca, o BlackBerry nunca recupere, obviamente. Pero cuando vamos a ETFs, estamos hablando de un fondo que tiene muchas acciones, por ejemplo, el de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Siempre van a ser las 500 mejores. Entonces, si una se pone mala, la sacan y ponen a otra. Entonces vos no tenés que ni ocuparte de seleccionar las empresas. O el Nasdaq, el QQQ, que tiene las empresas tecnológicas y no financieras más importantes de Estados Unidos. Siempre van a ser esas 100. Entonces, o van a ser 100. No importa que si una se pone mala, la van a sacar y van a reemplazarla. Entonces, yo creo que eso es mucho mejor a veces que para el que no sigue todas las acciones puntuales, que decir, no, no sé, a mí me tinca Nvidia, que por ahí, no sé, en 10 años queda obsoleta, no creo, pero puede ser. Nvidia está dentro del S&P 500 y si le va mal, la van a sacar y van a poner a otra. Oye, y ahí, en el fondo, estamos hablando de esto porque muchas personas ya están empezando a preguntar los depósitos a plazo, quizá cuando empiece a bajar la inflación van a bajar su tasa, entonces después de los depósitos a plazo, ¿qué? Ese es como el gran título de este live. Después de los depósitos a plazo, ¿qué? Y tú nos mencionabas que eres un seguidor de los ETF, que al final es un poquito una inversión pasiva. O sea, tú no tienes que hacer demasiado porque inviertes en un instrumento que a su vez sigue a otros instrumentos. O sea, Exacto. sigue a las 500 empresas, entonces tú en realidad haces poco, el gestor también hace poco porque te cobra poca comisión porque también copia un poco un Exacto. índice. ¿Hay alguna otra recomendación que tú podrías hacernos frente a esta pregunta de y después de los depósitos a plazo, qué? O sea, ¿dónde voy después de...? Piensa en las personas que su primera inversión de la vida ha sido un depósito a plazo, o sea, sacaron la plata desde su cajón hasta al depósito a plazo porque les daba miedo, pero con esta inflación no había otra que invertir. Entonces, el siguiente paso, ¿tienes alguna otra recomendación o dirías que, bueno, empiecen por ETF y vean ahí primero? Yo creo que sí está bueno como, a ver, otra parte buena de los ETF que a mí me parece súper buena es que también estás invirtiendo en dólares. Entonces nosotros que estamos en economías latinoamericanas, yo vivo en Chile, mi casa queda en Chile, tengo departamentos acá en Chile, gran parte de mis inversiones están puestas en Chile. Entonces cuando nosotros diversificamos en ETFs, estamos invirtiendo ya en otra moneda, entonces empezás a diversificar tu portafolio. Entonces, eso sí también puede ser algo bueno. Es como, si vos ves que todos tus esfuerzos están puestos en tu país, tu trabajo, digamos, hoy dedicas, no sé, 8 o 9 horas días trabajando para ganar pesos chilenos o la moneda de tu país, bueno, ¿cómo puedo hacer para diversificar ese riesgo? ¿Qué cosas puedo tomar? Entonces, invertir en otra moneda me parece que puede estar bueno. Después, a mí, como gran parte de mi portafolio, igual, a mí me encantan los ETF, me encantan las cripto y todo, pero igual gran parte de mi portafolio están bienes raíces. Yo me considero una inversión súper balanceada. Si bien asumo más riesgo con las acciones, con los ETFs, asumo riesgo con las cripto, pero hoy el 90% de mi portafolio es bienes raíces. Entonces, y de hecho como que para mí es súper bueno como hoy lo plata que tengo invertido, no sé, por ejemplo, en el S&P 500, parte de esa plata yo la voy a retirar en 5 años para comprar, no sé, otro departamento o otra casa. Es como que yo invierto para hacer otra inversión. Y Y lo mismo con las... ese 90% inmobiliario o en bienes raíces, ¿lo tienes distribuido también en Chile y en otro lugar o principalmente en Chile? No, lo tengo entre Estados Unidos, Colombia y Chile. Ya, pero tú en el fondo también recomiendas quizá
partir con alguna inversión inmobiliaria. A mí me gustan las inversiones inmobiliarias porque, viste que el ladrillo como que me da esa cosa así por ahí un poco más que decían, no sé, mis abuelos y demás, invertir en ladrillos, y la verdad que está bien probado, digamos, los ladrillos, de que yo le preguntás a tu mamá a cuánto compró su casa, seguramente hoy te parezca un precio ridículo directamente. O a tus abuelos, digamos, si compraron su casa y son precios ridículos. Entonces, también siempre como inversionista de largo plazo, pienso que los bienes raíces se terminan valorando. Pasan por épocas, como siempre, digamos. Si nosotros pensamos en Chile, del 2019 a esta parte se han valorizado, piola, como que no han tenido plusvalía, sí, pero no tanta como venían antes. Pero si nosotros seguimos esperando años, inevitablemente va a pasar. O sea, entonces, para mí los bienes raíces es algo como súper sólido, que puede atravesar a cualquier tipo de persona y nos hace digamos, tener esa mentalidad. Y podés empezar con plaza de estacionamiento, bodegas, Algo no más sé, chiquitito quizá y algo más después ir... chiquito, pero pensar también los bienes raíces como un instrumento de crecimiento, ¿no? Acá estoy yendo por todos lados, pero de hecho yo ahora estoy vendiendo un departamento acá en Chile y lo compré hace 5 años. Yo tengo una mentalidad de que los bienes raíces son como escalones para hacer otro crecimiento y los tengo, y no son una inversión de tipo para 30 años, para toda la vida, sino mediano plazo, 5 7 años vendo y compro otro. Y así como encontré una buena oportunidad hace 5 años, estoy esperando encontrar una buena oportunidad ahora para volver a comprar. Le saco la rentabilidad y ya tengo un pozo más grande para seguir comprando. Ya, o sea, en Cuando el uno fondo empieza... tú tienes ahí una mezcla, cuando ya eres un inversionista quizá más experimentado como tú, puedes empezar a hacer como mezclas de portafolio, teniendo algo, preguntaban dónde tenías tus departamentos, tenías en Chile, Colombia y Estados Unidos, dijiste tú, pero a mí me gusta eso que decías, que quizá alguien que nunca ha hecho inversión inmobiliaria, quizá puede partir con un estacionamiento, con una bodega y ver cómo se arrienda, qué le genera, porque ahí también hay que ser súper cuidadosos, hay personas que pueden sobrevivir al estrés de no tener arrendatario y otras que no, que se ponen muy nerviosas. Entonces, de repente es Exacto. una Y hay que buena hacer un forma de análisis, hay que aproximarse. estudiar. No, no hay que comprar lo que te, tipo cualquier cosa que veas, sino decir, bueno, si vas a comprar un estacionamiento, conocer si hay tráfico, si hay gente que te lo va a poder arrendar, en cuánto se arrienda. Hay que hacer un estudio antes, ¿no? A mí me llama un mensaje, es como el mensaje, ¿en qué invierto? ¿De qué? ¿En qué instrumento querés invertir? ¿Cuál conoces? ¿Qué zona conoces? ¿Cuánta plata tenés? ¿Sos sujeto a crédito hipotecario o no? Como que hay que hacer un doble clic porque trabajamos tanto, o sea, para conseguir la plata, la gente se pasa todo el día trabajando, horas y horas, entonces dedicate un rato a pensar en cómo la puedes multiplicar, cómo la puedes administrar mejor, cómo la puedes conservar, porque la plata se le va de las manos a la gente, ¿eh? O sea, entonces hay una forma para conservarla, hay gente que hace plata en el mundo, o sea, y el verdadero secreto de la gente que hace mucha plata es porque saben multiplicarla, no porque están sentados en la oficina todo el rato, todo el día, o tipo en la fábrica de 8 a 8. No, no hacen la plata así. La plata saben porque la saben multiplicar, la saben administrar. Oye, Santi, para ir redondeando, porque yo sé que tú tienes un compromiso a la una, Sí, a la... sí, yo sé. Esto, lo que partimos conversando fue el depósito a plazo, muchas personas que primera vez que se aproximan a una inversión, depósito a plazo, que es algo súper bajo riesgo, casi inexistente, que te dice exactamente fecha y cuánto te van a dar. Entonces, ¿qué pasa después del depósito a plazo? ¿A dónde voy? Y tú nos recomendaste una cosa que son los ETF, que puedes ir o a plataformas digitales o preguntar en tu institución financiera qué tipo de ETF tienen. Y también nos recomendaste que nos vas a tener que quedar debiendo un live inversión inmobiliaria. Sí. Así que te calzaste a ti mismo, vas a tener que volver aquí a Financiera a contarnos tu inversión inmobiliaria porque hay muchas que quieren saber más de inversión inmobiliaria y que no tienen los conocimientos. Así que personas como tú, que ya saben, tienen que ayudarnos a entrar a ese mercado también para poder ir tomando todo este control de las finanzas. Sí, sí, sin miedo al éxito. Exacto. Oye, Pero bueno, sigan, déjame Santi, diga. decir algo, para ir corriendo. A ver, la plata tiene la plata en la cuenta corriente y claramente ahí la plata no va. Lo mínimo que puede ser es un depósito a plazo que no tenés riesgo. Eso lo haces con tu banco. Te metes en tu banco, en la página online, pones inversión, depósito a plazo, simulás por lo menos 7 días, 30 días, hasta máximo un año. Eso es como lo mínimo que tenés que hacer como para no dar la plata parada. Inclusive lo puedes poner por 7 días. Te va a dar un poquito, pero
poquito, de a poquito se hace el montón. Y ahí empezar, mientras tenés la plata ahí, ir investigando a ver qué más va, qué viene después. Y son los ETFs para mí. Para mí como que los fondos mutuos están en vías de extinción. Así que hay que poner foco en aprender sobre los ETFs. En mi Instagram hay un montón de información. Perfecto. Tu Instagram, Santi Inversor. Santi Inversor, está puesto acá arriba, como Sí, arriba tuyo. está ahí. Y bueno, también a Financiera pueden seguirnos para ir ayudándolas a tomar control de toda su vida financiera, del mercado, tanto de inversiones como de inmobiliario. Y Santi, quedas con la deuda con nuestras auditoras de volver a explicarnos y contarnos de el 90% del portafolio que tienes en inversiones inmobiliarias. Así que vas a tener que venir. Yo te voy a perseguir a través de tu Instagram. Dale, che. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Ahí teníamos un poquito de tiempo porque tengo un live ahora de inversión inmobiliaria con impuestos. Así que me voy a hablar sobre impuestos, que es muchísimo más aburrido, pero bueno, es algo que también hay que Sí, entender. está bien. Gracias, Santi, que estés bien. Dale, Gracias a nos todos. vemos. Chao, Chao. chao.